Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video. Ay, les agradecemos muchísimo que estén otra vez aquí, escuchándonos, pasando un rato ameno, con una nueva temática en esta ocasión. Quien les habla es Mari y estoy con... Muy buenas noches a todos. Hola, soy Mario y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en otro nuevo video para informarles recientemente acaba de suceder un terremoto en Colombia que nos llamó mucho la atención a Mari y a mí y queremos hablar del asunto, ¿sí o no, Mari? En efecto, querido Mario, pues ahora sí, pese a que Colombia es una zona altamente sísmica, pues no es que sea muy común que se presenten este tipo de terremotos, de sismos en particular. Este último que pasó el pasado 18 de agosto fue bastante fuerte, se sintió en muchas partes del país y ahora sí de que en cierta manera alarmó mucho a la población en general. Y bueno, pues esto nos trae a la temática de hoy, que desde luego son los temblores y los terremotos. Pues como bien se sabe, los terremotos son fenómenos naturales que ocurren sin aviso, a diferencia de los huracanes que son un poquito más pronosticables. Esta energía puede surgir de fuentes naturales como el rompimiento de rocas de la corteza terrestre o erupciones volcánicas o por fuentes no naturales como son las explosiones. Dentro del tema de los terremotos, desde luego influye mucho la mitología y la cosmogonía de muchas culturas en general. Entre esas se encuentra desde luego la cultura griega, ya que según pues la mitología, el origen de los terremotos se debe al dios del mar Poseidón. Yo creo que muchos de aquí lo conocemos. Quien es considerado también como el dios de los terremotos, no solamente es considerado el dios del mar, sino que también de este fenómeno en particular. En su cultura se dice que él, al estar de mal humor, entonces golpea el suelo con su tridente y es lo que ocasiona estos fenómenos. Ya en la cultura japonesa, en este pues se relata que Namazu, que es como una especie de pez de agua dulce, habita en las profundidades y es custodiado por el dios del trueno que se llama Kashima, perdón. Y cada vez que él se distrae, Namazu logra escapar y sus movimientos son los que provocan los fuertes terremotos. En la cultura azteca, desde luego, se encuentra el, me perdonarán la pronunciación, el Tepeyoyotl, algo así, que es un enorme jaguar considerado el dios temible de los sismos y terremotos, y en Mesoamérica lo relacionaban con el jaguar de las montañas. En Nahuatl, su nombre significa corazón del monte, lo que hace referencia al sonido que emite la Tierra antes o durante un sismo o un terremoto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar ese sonido en particular. Ujú. Bueno, en cuanto a la mitología inca, pues se dice que hace mucho tiempo vivía una serpiente muy larga con colores brillantes. Pero un día los humanos provocaron una pelea que duró años, y fue entonces que la serpiente desapareció para siempre. Se dice que se fue hasta el fondo de la tierra y que hasta el día de hoy sigue ahí, no ha querido salir. Pero cada vez, de vez en cuando sale y se asoma a ver cómo está la situación, pero entonces cuando mueve su cuerpo se generan los temblores o los terremotos, cada vez que como que se asoma y se vuelve a meter en esas situaciones cuando la tierra tiembla, Ah, mira, nada según esa más. mitología. Qué cosas. Y por último, y no menos importante, en cuanto a la cultura muisca, se le atribuye este fenómeno al dios Chipchacum. Este es un dios quien pues estuvo cansado de la maldad y las ofensas de los indígenas y entonces trató de castigarlos inundándole las tierras por medio de un espantoso diluvio. Sin embargo, ellos le pidieron ayuda al dios Bochica para que los protegiera y pues de esta manera ocurrió. Bochica con su bastón mágico, por decirlo así, drenó el agua y los indígenas lograron sembrar de nuevo. Este Chipchacum fue condenado eternamente a cargar la tierra sobre sus hombros. Yo creo que aquí se hará como un poquito familiar la mitología de Atlas, también Ajá. Sí, sí, de sí. la cultura griega, que también es el que se encarga de llevar el mundo.
Pero entonces aquí se explica que los movimientos sísmicos y los terremotos son ocasionados cuando Chipchacum como que cambia, ¿cómo decirlo? Como que cambia ¿cómo decirlo? Por ejemplo, digamos, lleva el mundo en un hombro, entonces lo cambia al otro. Es como si uno llevara una maleta pesada sobre un brazo y cambia de brazo. Básicamente, cada vez que ocurre ese cambio es cuando se generan los sismos, según Pues, esta cultura. mira nada más qué cosas se presentan. Sí, la verdad es que fue sumamente interesante, o sea, pues como desde siempre se ha buscado la explicación de varios fenómenos a través de estos relatos, entonces es sumamente interesante cómo cada cultura tiene una versión de estos hechos, aunque pues viéndolo de esta manera, casi todas como que tienen algo en común y se les atribuye ya sea a una criatura o a una deidad, algo así por el estilo. Ah, mira nada más, Mari, qué interesante información histórica, bueno, histórica cultural que ha sucedido con respecto a los terremotos. Sí, los terremotos durante toda la historia siempre han sido bueno, un fenómeno natural que inquieta mucho, mucho a todas las sociedades, porque son inmensamente destructivos y a lo largo de toda la historia han arrasado con ciudades enteras, han desaparecido islas. Han sido todo un suceso. Un terremoto siempre ha sido una situación muy, muy drástica a lo largo de toda la historia. Y bueno, en este siglo, pues tenemos varios terremotos que han sucedido, porque bueno, la Tierra siempre se ha movido, pero yo considero más conveniente hablar de los terremotos que más o menos se presentan de entre el siglo XX al XXI, porque son los que más recordamos todos, ¿no, Mari? ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Sabes? Uy, en efecto, Mario, pues la verdad es que como tú bien dices, los terremotos ahora sí que nos recuerdan que la fuerza de la naturaleza no tiene comparación ninguna. Y pues para dar algunos ejemplos, se encuentra desde luego el terremoto ocurrido en Chile, que pasó en el año 1960, tuvo una magnitud de 9 grados y las víctimas mortales fueron en total 10.000. Fue algo sumamente lamentable. Uy, sí, no, no, qué impresionante. No, no, bueno, oye, el terremoto, imagínate, 9.5 grados de la escala de Richter, es un terremoto sumamente devastador. Más o menos casi igual como el que pasó en Indonesia en el 2004, que fue de 9.3, considerado uno de los terremotos más devastadores y más mortíferos de toda la historia de la humanidad, con 230.000 muertos. No, no, 230.000. sí, Mari, no, no, fue tan devastador. Arrasó, bueno, lo que más y generó muertos fue que el terremoto generó un gigantesco tsunami que arrasó totalmente Indonesia, una buena parte de la costa de Indonesia, y eso fue lo que originó la mayor cantidad de muertos, porque nadie esperaba que se presentara una situación de ese nivel. Bueno, algo curioso de ese terremoto del Indonesia del 2004 es que cuando la gente empezó a ver que el océano se empezaba a retirar de la tierra, o sea, el océano dejaba ver la tierra, se empezó a extender y extender y extender muy, muy adentro del mar. Y la gente, en lugar de que pensar, ay, va a venir un tsunami, no, se fue caminando hacia adentro de lo que, Ay, no. de lo que se estaba abriendo. Y de repente, pues vieron la gigantesca ola y ya no pudieron escapar. Así que se llevó más de 230.000 almas en Ay, aquel fatídico no. 2004. Ay, qué lamentable, Mari. Pues sí, así pasó. Este, sí, Tenaz, eso de verdad que es sumamente lamentable y súper sorprendente a la final. Y eso me recuerda también al terremoto que ocurrió en Alaska en el año 1964, que tuvo una magnitud de 9.2. Pero entonces lo curioso es que hubo solo 128 muertos y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que un terremoto de esa magnitud haya tenido tan poquita cantidad de muertos? Que pues obviamente pues a fin de cuentas siguen siendo almas, pero de todas maneras es una cifra relativamente pequeña. Y la razón de todo esto es que pues como bien se sabe, Alaska es una zona en la cual la mayoría del terreno es, ¿cómo decirlo?, no está del todo habitado, o sea, hay muchas zonas que están muy vacías, entonces por eso de las poquitas personas que habitan allá, pues
desafortunadamente fueron las víctimas de este suceso, porque ahora sí de que la tierra quedó muy enlodada y eso realmente fue una catástrofe impresionante a fin de cuentas. Ay, sí, Manny, no, no está. Es que allá en Alaska, pues no hay muy poca gente y pues así. Bueno, afortunadamente no fueron tantos muertos. A diferencia, por ejemplo, del terremoto del 2011 en Japón, que ese Ay, sí yo sí me fue todo acuerdo. un suceso. Que no, bueno, bueno, uno de los terremotos más conocidos por todo lo que generó un terremoto gigantesco, un tsunami devastador y un accidente nuclear de nuestros tiempos, el accidente nuclear más conocido de nuestros tiempos, además del de Chernobyl, donde se afectó la planta nuclear de Fukushima, y Ay, sí. además de todo, bueno, principalmente ya sabes que lo más destructivo de este tipo de terremotos son los tsunamis, que se llevó con ellos a 15.000 personas, más de 15.000 personas, sin importar que los Dios. japoneses son una de las sociedades más preparadas para los terremotos, de todas maneras se llevó a 15.000 personas, así que los terremotos son una situación totalmente, incontrolable e impredecible y es muy difícil estar lo suficientemente preparados. Desafortunadamente, Mario, así es, o sea, lo que tú dices, por más tecnología y preparación que tengamos, el terremoto de alguna u otra manera siempre tendrá las de ganar. Y otro ejemplo que se me viene a la cabeza es el terremoto que ocurrió en el noroeste ruso, perdón, en el noreste ruso, que eso se dio lugar en el año 1952. Su magnitud fue de 9.0 grados y se llevó un total de 2.300 muertos. Esto pues cabe resaltar que ocurrió durante la época desde luego de la Unión Soviética y pues también se llevó su cantidad considerable de personitas, por desgracia. Ay, mira, nada más, qué lamentable. Pero bueno, es que, bueno, afortunadamente fue una región no muy poblada de Rusia. Qué bueno que pasen estas cosas en lugares no muy poblados, porque bueno, algunas veces pasan en lugares bastante poblados, o a veces no tanto. Por ejemplo, para el terremoto que pasó en Chile del 2010, con la magnitud de 8.8. Chile ahora sí que se la lleva de cajón de terremotos gigantescos. Pero bueno, ahora sí que ahí viene una parte buena de Chile que como no tienen tanta población en su gigantesco territorio, algunos terremotos, sin importar que sean gigantescos, no son tan mortales, porque ahí simplemente se llevó a 525 personas, afortunadamente, en el terremoto del 2010, a pesar de su gigantesca magnitud que tuvo. Ay, sí, pero sí, así es esto, Mari, con los terremotos en Latinoamérica. En efecto, y ahora sí hablando de Latinoamérica, otro ejemplo que se me viene, pues desde luego fue un terremoto que ocurrió en una zona que se encuentra entre Ecuador y Colombia y se dio en el año 1906 y su magnitud fue de 8,8 grados y por desgracia se llevó a 1.500 personas. Fue un terremoto que azotó las costas de Ecuador y Colombia, más o menos cerca de la provincia de Esmeraldas y tuvo lugar pues el 31 de enero de dicho año. Por desgracia pues también ocurrió este tipo de situaciones. Ay, mira, nada más, Mari. Qué lamentable situación cuando pasan esos terremotos, porque ay, afectan a tantas personas bueno, afectan a todos. En sí, los terremotos afectan a todas las personas, y en cualquier parte del mundo, porque bueno, tenemos otro terremoto de muy alta magnitud, que se presentó otra vez en Indonesia, otro territorio que también Ay, no, se, ¿cómo lle- se así? lleva de cajón estos terremotos gigantescos. En Indonesia en el 2012, otra vez, casualmente el 2012, con un terremoto de Oye, sí. magnitud 8.6. Pero a diferencia del terremoto del 2004, este solo se llevó a 10 personitas. Este, ¡Uy, qué cambio! según a lo que investigué, se presentaron tan pocas muertes porque el terremoto simplemente, ahora sí que como que le dio la espalda a Indonesia. Ya con eso fue suficiente para que no hubieran tantos muertos. Así que bueno, que nomás un terremoto gigantesco con muy pocos muertos, afortunadamente. Ay. Hablando de Indonesia, me hiciste acordar de que en el 2005, bueno, hubo como una especie de réplica
que pues también se dio lugar allá, pero entonces también se llevó una cantidad un poquito más que la que acabas de mencionar, pero mucho menor a la que habíamos mencionado unos cuantos puestos atrás, Ajá. que en este caso fue de 1.300 muertos y su magnitud fue también relativamente alta, 8,6, sino que pues ahora sí de que lo Mm, mismo, una magnitud alta, pero entonces con relativamente poquita cantidad de víctimas. Bueno, es que tuvieron pocos muertos. Yo me imagino que, bueno, como fue, si te das cuenta, fue un año después de lo del primer del 2004, pues la gente no es que estuviera preparada, pero como que ya más o menos, ya los agarró un poquito más prevenidos que en el 2004, que llevó a tanta gente. Ajá, así que, pues, o tal vez ya no hubo tantos que llevarse. Ay, no, Ay, no, no, Dios mío, vayan a saber. pero bueno, entre esos terremotos extraños también está el del Tíbet. En el Tíbet, los terremotos son curiosos y muy particulares, porque en sí no es porque sea muy poblado el lugar o algo así, sino se presenta en el Tíbet porque es la falla donde está el monte Everest y la cordillera más grande del mundo, o sea, las más altas del mundo. Ujú. Y los terremotos son muy particulares ahí por la cantidad de deslaves que se presentan, por las gigantescas montañas que hay. Y la gran mayoría de muertos que se presentan en esos terremotos en el Tíbet y en esas regiones se presentan por los deslaves, más que por el terremoto en sí. Ay, Dios. Ajá, y muy curiosamente, y hablando del Tíbet, hace no muchos años también se presentó otro terremoto por ahí en el Tíbet, en Nepal, en esas regiones, y donde la gran mayoría de muertos fueron los que estaban intentando escalar el monte Everest. Ay, no. Ay, Se imagínate. encontraron con su destino final, básicamente. Prácticamente, no, 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 así luego pasan Ay, en no. estas regiones pobres que luego así se presentan, o sea, casi no tienen oportunidad, que pasen estos terremotos, Mari. Ay, sí, sí. Sí, tienes toda la razón, Mario. Y hablando de zonas pobres, se me vino a la cabeza otro terremoto que de alguna u otra manera, pues lo recuerdo muchísimo, como, por decirlo así, formó parte de mi infancia, no porque lo haya vivido, sino por el revuelo que tuvo. O sea, ahora sí hay que muchos noticieros y así muchos medios le dieron mucha importancia, pues por lo terrible que fue. Y desde luego estoy hablando del terremoto que se dio lugar en Haití durante el año 2010. Este pues tuvo una magnitud de 7 grados, que pues ahora sí que comparándolo con las demás magnitudes, pues dirán, bueno, pues fue relativamente un poquito más suave. Pero el problema radica en que este terremoto en particular tuvo muchas réplicas que siguieron durante días, llevándose en total 160.000 vidas. Ay, qué horrible, Mari, qué horrible. No, 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 qué horrible esos terremotos. Ujú. Y aparte en esa zona pues tan pobre, pues digamos que la situación no era muy fácil de sobrellevar. Pues obviamente en ninguna parte del mundo el desastre que ocasiona un terremoto es fácil de sobrellevar, pero es que en esta zona en particular es un poquito más complicado. Ay, sí, no, Mari, qué lamentable. Me acuerdo de ese terremoto que, bueno, bueno, entre las muchas cosas que se presentaron fue que el Palacio Municipal, bueno, el Palacio de Gobierno de Haití se derrumbó por el terremoto. Ay, no, qué lamentables situaciones son estas, Mari. Ay, pero hablando del terremoto que se presentó recientemente en Colombia, ¿tú cómo lo sentiste o qué te pareció? Uy, bueno, pues como les decía al principio, más o menos del video, aquí en Colombia, pues no es que estemos muy acostumbrados a los temblores, porque ahora sí de que, pues había escuchado comentarios de gente que decían, ay, pero se alarma por un temblor de ¿cuánto fue? 6,1 grados, que hay, que es que aquí, digamos, en Chile es peor, no sé qué, pero el problema es que ahora sí no estamos acostumbrados en todos los sentidos, de que la infraestructura no es del todo antisísmica, que no es que tengamos muchos protocolos así como de evacuación, o sea, sí los tenemos, pero sinceramente uno, por decirlo así, los toma por de broma, como de que hagamos esto y ya como por quitarnos encima, pero ahora sí es que uno a veces no se toma en serio esa situación y ahora sí cuando ocurre la catástrofe, ahí sí es cuando uno dice, uy, 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 bueno, ahora sí toca ponernos serios. Bueno, en algunas situaciones, porque ahora sí es que por desgracia a veces uno se deja llevar del pánico porque pues no sé si de pronto lo escucharon, pero desafortunada, o sea, este temblor
bueno, afortunada o desafortunadamente solo se llevó una víctima. Lo irónico es que ahora sí de que como tal no fue culpa del temblor, sino que era una muchacha que estaba, o sea, se dice que se quedó encerrada o la dejaron encerrada en su apartamento. Y entonces la chica empezó a entrar en pánico y más que todo eso ocurrió en la réplica, sí, en la réplica del temblor. La chica entró en pánico y entonces quería de alguna manera como que llegar al apartamento de abajo y que la dejaran salir. Y claro, entonces se salió por la ventana y se colgó así, como que quería bajar. Y pues bueno, pasó la desgracia y pues claro, la chica se resbaló, Y, cayó y de una, pues ahora sí que falleció desafortunadamente. Y pues aquí quiero abrir como un paréntesis de que es muy importante mantener la calma en este tipo de situaciones, o sea, pues tampoco dormirse en los laureles, como decimos por acá, pero entonces siempre, o sea, tener como, es difícil, ahora sí de que pues para uno que ahora sí de que en este momento no está temblando es fácil decirlo, pero uno puede ser presa del miedo, pero no hay que tomar decisiones tan precipitadas de que no, me lanzo por la ventana, de que salgo corriendo. No, siempre hay que tomar las medidas necesarias, mantener la calma, estar muy pendiente de los alrededores, porque así que a veces nos distraemos y pues Dios no quiera nos puede aplastar una viga o algo así, entonces siempre es muy importante mantener la calma. Y que como lo sentí, pues sinceramente me asusté mucho, ahora sí de que pues bueno, mi mamá tiene un negocio en donde vende herramientas, entonces, claro, en ese momento todas empezaron a mover así, un movimiento suave, pero todas se estaban moviendo. Y claro, pues yo como tengo una silla que es más, o sea, una silla de ruedas que se mueve con cualquier sacudida, pues está un poquito floja. Entonces, claro, yo sentí que como que se empezó a mover demasiado y claro, veo que las ventanas se mueven y voy corriendo donde mi mamá y le digo, mamá, está temblando. Pero lo curioso es que me había llegado la notificación, la alerta sísmica por Google, pero yo ni siquiera la había visto. O sea, yo estaba así concentrada haciendo mis cosas cuando es que ahora sí siento el movimiento. Y bueno, digamos que todo normal, como que bueno, ya pasó. Pero ahora sí de que cuando llega la réplica que se sintió, uy, yo la sentí peor. Yo sentí peor la réplica que el primer temblor, se los juro. Ahí sí ya como que uy, bueno, esto ya no me está gustando, pero bueno, entonces nos salimos y ya pues estuvimos ahí quietas, pendientes, y entonces ya pues nos volvimos a entrar y ahora sí de que bueno, pusimos las noticias y ahora resulta de que tembló como 4 veces, bueno, pues las otras obviamente fueron réplicas, pero de todas maneras, o sea, uno no está acostumbrado a esto. no, Ay, nadie, Dios nadie. mío, pero bueno, son ese tipo de cosas que luego pasan. Ay, sí, Mari, no, es que los terremotos son una situación tan extraña, pero, ay, qué lamentable que lo hayas sufrido, pero lo bueno es que siquiera no te pasó nada a ti ni a tu familia, con eso me siento muy contento, que afortunadamente fue un terremoto nada más de susto, que uno tuvieron casi víctimas, pero bueno, me hace recordar a mí cuando aquí en 1985 en México se presentó, bueno, obviamente el terremoto del 85, Ujú. y ese terremoto, fue el terremoto que agarró como, bueno, como era los tiempos donde el México, entre comillas, estaba creciendo, estaba la bonanza de muchas cosas, pues empezó a tener un gran Sí. crecimiento poblacional y crecimiento en la Ciudad de México. Así que Ujú. fue muy diferente a otro terremoto que había pasado varios años antes, que también fue muy grande, pero este terremoto de 8 grados en la escala de Richter, sacudió muy fuerte a la Ciudad de México, generando que se cayeran una gran cantidad de edificios que habían sido mal construidos, que no habían sido, no Ah, tenían los requisitos para construcciones sísmicas. Y en aquellos días se llevó a más de 20.000 personas. Una lamentable situación. no. Pero en México también en el 2017 también se presentó otro terremoto. Pero bueno, en estos tiempos ahora ya la gente, estaban todos más preparados, afortunadamente, y fue un poquito menos devastador, y nada más en ese terremoto se llevaron a 369 personas, afortunadamente, porque la Ciudad de Wow. México ya estaba muy preparada
para ese tipo de acontecimientos, afortunadamente. O sea, pues es la preparación, es lo bueno de la preparación, Mari, para que ya Claro. no nos agarren tan desprevenidos los terremotos. Ahorita, pues ya como hay tantas reglas para construcción y muchas cosas, ya no se llegan a esos terremotos tan drásticos y tan lamentables. Ay, Mari, pero sí, bueno, este video pues ahora sí que nos hizo recordar bueno, nos hizo recordar los terremotos que han pasado a lo largo de la historia, todo lo que ha pasado, cómo lo hemos vivido. Y bueno, yo me preocupé mucho cuando Mari me dijo que había temblado, yo vi las noticias, dije, ¡ay, no! Mari, ¿qué le estará pasando? Y bueno, afortunadamente está bien, me da mucho gusto que se encuentre bien y sí, nos acordamos de esto y por eso quisimos hacer este video para compartirlo con todos ustedes. Y no, tenaz, en serio lo que pasó en México, afortunadamente ustedes ahora sí que, por decirlo de alguna manera, aprendieron la lección y como que se prepararon más para que ahora sí este tipo de situaciones pues ocurran a menor escala, pues lo que te digo, por más de que uno se arme los super equipos para prevención de terremotos o algo así por el estilo, el terremoto pues tiene las de ganar. Pero pues de alguna manera siempre existen las maneras en que se puede como que prevenir más incidentes, más heridos, más personas fallecidas. Ahora sí, pues eso es lo importante. La prevención. Y la prevención, exacto, la prevención es la mejor opción. Pero bueno, y se me vino también a la cabeza un terremoto que pues hasta el momento, y pues Dios quiera que siga siendo hasta el momento, bueno, es considerado el más devastador que ha ocurrido en el país, que es conocido como el terremoto del 99 o el terremoto ocurrido en el eje cafetero. Lo curioso es que la magnitud de este fue casi la misma que tuvimos el 17 de agosto, o sea, 6,1 grados, pero pese a ello fue capaz de destruir gran parte de la ciudad de Armenia. Este tuvo lugar el 25 de enero del presente año, en 1999, a la 1:19 de la tarde. En total murieron 1.185 personas y el 75% de la infraestructura de la ciudad quedó completamente destruida. Y tras el hecho, sobre las 5 de la tarde llegó una fuerte réplica de 5,4 grados, la cual terminó de derrumbar varios edificios, entre ellos el de la Asamblea Departamental del Quindío, el aeropuerto del Edén, la alcaldía municipal, algunos bancos, mejor dicho, que con que no arrasó. O sea, lo que les digo, en teoría fue de una magnitud bajita, pero fue lo suficientemente fuerte a la vez como para dejar a la ciudad vuelta a nada. Y tras del hecho, días posteriores hubieron más réplicas. Por ejemplo, el 29 de enero una réplica de 4,2 grados, el 31 hubo una magnitud de 3,5 grados, y así, pues ya finalmente, pues gracias a organizaciones internacionales y varias donaciones, pues se logró reconstruir el pueblo, que pues obviamente no fue fácil, pero pues como todo, eso siempre toca resurgir de las cenizas, porque ¿qué más? Pero sí, la verdad es que lo que les digo, sin importar cómo sea el terremoto, de alguna manera deja estragos a como de lugar. Ay, Mari, qué bueno. Afortunadamente, pues, bueno, fue un momento para recordar un momento tan triste de Colombia, de tantas cosas que pasaron, Mari, pero bueno, afortunadamente en este terremoto no te pasó nada, toda la población de Colombia, de Bogotá, más casi resultó ilesa de este terremoto. Y bueno, este momento fue muy importante para recordar esto, recordar los terremotos y sí, un gran tema para hablar, Mari. Y sí, Yo considero como, pues aparte de interesante, sumamente necesario tocar estos temas porque, pues como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, este tipo de situaciones es muy importante tenerlas presente, pues para determinar cuáles fueron los errores, qué medidas se pueden tomar a futuro, pues para tener más cuidado, que hayan menos mortandades y cositas así por el estilo. Pues Dios quiera, pues quién sabe de aquí a mañana cómo siga ocurriendo esta situación con respecto a los temblores, terremotos. Pues ojalá ya tomemos como las medidas necesarias para evitar que menos personas mueran, porque obviamente un temblor, un terremoto nunca se puede evitar, pero sí se puede de alguna manera prevenir daños físicos y bueno, entre otras cosas. Entonces, pues
La verdad sí estuvo bastante interesante tocar esta temática. Y no, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que se hayan entretenido, pues que este video haya sido informativo para todos ustedes. Esperamos que estén muy, 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 muy bien. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Mari, por hablar de todos, por acompañarme, bueno, para acompañarnos en estos temas tan interesantes y lo principal de todo es la prevención, Mari. Bueno, siendo todo por este video, En efecto. nos despedimos, Mari. Les deseamos a todos una excelente semana y nos vemos en un próximo video, Mari. Nos vemos en el próximo video, Mario, y muchas gracias por acompañarnos. Bye, bye. Bye bye, hasta luego. Bye bye. Chao.